Bueno, nosotros cuando hablamos de un mal comportamiento, generalmente lo asociamos a los niños. Cuando nosotros vemos un comportamiento de un niño en el colegio, en el hogar, en el ambiente social, de pronto en la calle, y pensamos que de pronto ese niño no está actuando de la mejor manera, decimos es un niño que tiene un mal comportamiento, una mala conducta. Pero pocas veces asociamos esos malos comportamientos a los adultos, a las personas que ya hemos desarrollado un carácter, unas características, y generalmente para muchos estos que se pueden denominar malos comportamientos pueden ser la cosa más normal, puede ser su forma de vivir, y nunca se han cuestionado si eso está dentro de lo que se denomina un mal comportamiento. Por esa razón, quise traer el concepto que nos trae la enciclopedia, Wikipedia en este caso, de lo que se refiere un mal comportamiento o una mala conducta. Y dice que se designa al comportamiento social que se entiende malo, negativo, desviado o excesivo, según los diferentes tipos de moral o religión que lo enjuicien y por diferentes causas, sean objetivas o subjetivas. Comportamiento antisocial, perjudicial para sí mismo o para los demás. Entonces, vemos aquí que hay varias cosas, varios componentes. Tenemos que ese enjuicio moral o religión que esté observando el comportamiento de esa persona. También existen causas objetivas que son basadas en los razonamientos, de pronto la norma, la ética, cosas objetivas, y otras subjetivas que dependen de cómo la persona lo vea o cómo se sienta con respecto a lo que está haciendo el otro en ese comportamiento. Sin embargo, vemos que ese mal comportamiento puede incidir en sí mismo o puede incidir también a afectar a una comunidad, puede afectar a los demás. Nosotros podemos cuestionarnos, ¿qué es lo que pasa entonces para que nosotros llegásemos a tener esos malos comportamientos, esa mala conducta? ¿En qué momento nosotros empezamos a tener estas actitudes, estos comportamientos? Y hemos de entonces irnos al origen. Nosotros somos espíritus inmortales. La doctrina nos enseña que nosotros fuimos creados para la perfección y que poco a poco, a través de nuestras experiencias, vamos adquiriendo esas características que se van individualizando. Entonces, todos nosotros tenemos el mismo punto de partida. ¿Por qué? Porque Dios es justo, y como Dios es justo, a todos nos da la oportunidad y nos da el mismo punto de arranque. ¿Cuál es ese punto de arranque? Kardec pregunta, ¿los espíritus han sido creados unos buenos y otros malos? Y los guías de la humanidad les dicen, Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, desprovistos de ciencia. A todos nos creó en las mismas condiciones, desprovistos de ciencia. Sin embargo, entonces, pregunta Kardec, ¿por qué algunos espíritus han seguido el camino del bien y otros han seguido el camino del mal? Y los guías de la humanidad le contestan, ¿acaso no tienen libre albedrío? Dios en su infinito amor nos concede a nosotros la capacidad para actuar libremente, para actuar de acuerdo a nuestro deseo, de acuerdo a nuestra voluntad. Si nosotros hemos seguido el camino del mal, ha sido por decisión de nosotros, por nuestro libre albedrío, porque tuvimos la voluntad de seguir ese camino del mal. Y los que han seguido el camino del bien, ha sido porque también, del mismo modo, han deseado hacer las cosas bien y siguieron ese proceso. A través de las diferentes reencarnaciones, a través de esas experiencias evolutivas, conviviendo existencia tras existencia, fuimos forjándonos en esas acciones, acertadas o no, teníamos las experiencias que ellas nos aportaban. En cada encarnación sabíamos cuáles habían sido aquellas buenas y aquellas malas, porque es a través de esas existencias que desarrollamos el libre albedrío, y nos dicen los guías de la humanidad que se desarrolla conforme el espíritu está tomando conciencia de sí mismo.
de su individualidad, de las consecuencias que traen sus actos. Y ahí es donde él empieza a decir y a cuestionarse si es necesario seguir repitiendo las mismas acciones para seguir recogiendo las mismas cosechas, las mismas consecuencias de sus actos. Entonces, debemos cuestionarnos, bueno, Dios nos crea simples e ignorantes, nos da un libre albedrío para que lo usemos como nosotros dispongamos que lo debemos usar. Ahora, ¿cuál es la línea de conducta? ¿Cuál es ese camino que nos dice a nosotros que estamos actuando bien o estamos actuando mal en esas primeras etapas de nuestro proceso evolutivo? Entonces, el maestro Kardec pregunta, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Para saber cuál es la norma que debemos seguir. Es la ley de Dios. Bueno, ¿y dónde está escrita esa ley de Dios? Y los espíritus contestan que está escrita en su conciencia. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a actuar, vamos a hacer algo, siempre tenemos el impulso de hacer alguna cosa, cometer alguna acción, y de pronto nos detenemos y algo nos dice a nosotros, eso no está bien, eso no es correcto. Esa es la voz de nuestra conciencia que nos invita a reflexionar acerca de ese acto que vamos a realizar. Entonces, ahí, por eso, no tenemos una pérdida. No nos podemos perder del camino. Tarde que temprano regresaremos a buscar ese camino que nos lleve por ese cumplimiento de esa ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Pregunta Kardec. Si tenemos la ley de Dios en nuestra conciencia, tenemos el libre albedrío y tenemos esa capacidad de actuar por nuestra voluntad, ¿cuál es entonces ese obstáculo para que nosotros podamos progresar? Y los espíritus guías de la humanidad le contestan a Kardec que es el orgullo y el egoísmo, que son los dos cánceres de la sociedad, de la humanidad, porque es ahí, en esos dos defectos morales, que nosotros desarrollamos todas nuestras otras imperfecciones, porque es el sentir que somos más que los demás y el sentir que todo lo que hacemos tiene que ser con base en un interés personal, que si no hay nada en beneficio para mí, no hago nada bueno, que si no tiene un provecho, que yo pueda sacar una tajada, un beneficio que sea de mi interés personal, no merece la pena hacerlo. Y de eso se ve mucho en todos los aspectos, en toda la humanidad todavía. Las raíces del orgullo y del egoísmo están muy profundas. Hay pocos que ya han empezado a despertar esa generosidad, ese deseo de hacer las cosas con desinterés y de dar. Entonces, pregunta el maestro Kardec, bueno, ¿y cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros vicios? Y ellos contestan que ya lo han dicho muchas veces y que ese es el egoísmo. El egoísmo es la madre de todos los vicios, porque si miramos en el fondo de los vicios, siempre se encuentra el egoísmo, el deseo de cumplir y satisfacer sus necesidades, sin importar que los demás sufran o no, sin importarnos lo que pase con las personas que nos rodean. Solamente me interesa mi bienestar, mi deseo de hacer lo que yo quiero, sea bueno o malo, pero lo que me importa soy yo y no me importa nadie más. Ese es el egoísmo tan marcado que todavía no nos hemos liberado de él y que dicen los guías de la humanidad que solamente cuando logremos extirpar el egoísmo de nuestra vida, podremos empezar a cultivar esas virtudes que tanto bien nos pueden hacer. Entonces, el espiritismo nos habla a nosotros de que debemos hacer un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? El primer paso es el autoconocimiento. ¿Y cuál es el medio más práctico y más eficaz para mejorarse en la presente existencia? Pregunta el maestro Kardec. Y resistirse a las tentaciones del mal. Y dice, un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. Cuando nosotros hablamos de ese proceso de conocimiento que está en la pregunta 919 del libro de los espíritus,
Nosotros decimos que tenemos que hacer ese proceso de una manera sincera. ¿Y cuál es esa forma sincera en la cual nosotros debemos empezar a cuestionarnos para conocernos? Precisamente Sócrates nos dice, una vida que no se cuestiona es una vida sin sentido. Cuando nosotros no tenemos, andamos por la vida, como dice mucha gente, caminamos para adelante porque vemos a los otros caminar, porque de pronto todavía no hemos tomado conciencia del momento tan importante que vivimos, que esta existencia, como una existencia perecedera, porque es corta, aún así sean 100 años de vida que tengamos en la materia, es una existencia corta en comparación a la inmortalidad del espíritu, a lo que el espíritu le espera en el mundo espiritual, en la vida inmortal. Entonces, debemos empezar por buscarle un sentido a nuestra vida. Entonces, pues debemos cuestionarnos. ¿Y en qué forma podemos nosotros empezar a cuestionarnos? Podemos empezar a cuestionarnos sobre cuál es la finalidad de la existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos en la tierra? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué es importante cuestionarnos en este sentido? Porque si nosotros nos damos cuenta que la vida es inmortal, que nosotros nos regimos por unas leyes, que es la ley de la reencarnación, y que vamos a tener que, ya existimos antes de nacer, y volvemos a la vida espiritual y volvemos a una nueva vida en un nuevo cuerpo, y que todo lo que nosotros vivamos en la presente existencia, lo que estemos viviendo en esta existencia, es producto de lo que nosotros hemos vivido, hemos hecho, hemos generado en nuestro pasado. Entonces estaríamos siendo más conscientes hoy con nuestros actos, con nuestros comportamientos, con nuestra conducta, porque hoy estamos construyendo esa vida futura, esa nueva existencia. Y no se va a mejorar esa nueva existencia esperando una nueva reencarnación, no, o en la vida espiritual solamente, no. Se empieza a mejorar desde aquí porque entonces nuestros patrones de comportamiento van a cambiar, porque estamos viendo la vida desde el punto de vista espiritual, trascendental, que nos ayudará a mejorar, a cambiar, con el ideal de hacernos mejores para nosotros mismos, porque es lo que nos conviene, porque es lo que nos hace bien. Debemos entonces, queridos hermanos, hacer ese viaje a nuestro interior, porque solamente dice el libro de Juana de Ángelis, conociéndonos de forma integral, sabiendo quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde marchamos y por qué estamos en la tierra y cuál es la razón del dolor en nuestras existencias, debemos hacer ese viaje interior hacia nosotros mismos para descubrir nuestras verdades, realidades presentes y futuras. Entonces, cuando nosotros descubrimos esas verdades, esas realidades nuestras, cuando nos enfrentamos con nosotros mismos y nos damos cuenta de que sí, tenemos defectos, pero también tenemos cualidades, también tenemos potencialidades, porque todo ser humano tiene algo de bueno. En todo su ser, algo de bueno debe tener. Sí puede ser que sea una persona que sea malhumorada o que tenga comportamientos que a veces son chocantes, pero si nos damos cuenta, más al fondo podremos encontrar de pronto que tiene cualidades especiales, como que es afable en algunas oportunidades, que es ordenado o que es disciplinado o diferente o que es muy puntual, cosas que nosotros a veces no les damos importancia, pero que son cosas buenas. Así mismo pasa con nosotros, cuando nosotros nos descubrimos y aceptamos nuestras imperfecciones, no para convivir con ellas y consentirlas y dejarlas ahí quietas y no, yo sé que yo soy eso, pero ya qué más puedo hacer. No, es tenerlas en cuenta, aceptarlas y empezar a trabajar con nuestras fortalezas a ir disminuyendo la intensidad de nuestras imperfecciones. ¿De dónde surgen entonces nuestras imperfecciones? Hemos visto aquí ya lo que llevamos, que somos un constructo,
de nuestras existencias a través de las decisiones que tomamos de nuestro libre albedrío. Ahora, ¿dónde se empieza a gestar el mal comportamiento, los malos actos? Jesús, en el Sermón del Monte, reformó algunas de Moisés. La ley mosaica tenía varias prohibiciones. Podemos decir que entre esas estaba no matarás, no cometerás adulterio, y esas se encuentran en los 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús se daba cuenta que allí en esa ley de Moisés estaban prohibidos eran los actos. Él viene a ampliar nuestro entendimiento aclarando que los actos son una consecuencia de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es decir, que el origen de todo son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que posteriormente se exteriorizan en forma de actos físicos. Jesús lo decía, y un ejemplo de eso está en Mateo 5, 27, 28. Dice, habéis oído que fue dicho a los antepasados, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Necesitó realizar la acción? No. La concibió, la sintió, deseó y muy seguramente en su mente ejecutó aquel pensamiento morboso, infeliz que pudo haber tenido. Entonces, ahí está ya el mal que se manifiesta de acuerdo a donde se generó, en nuestro pensamiento. El maestro Kardec, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 8, ítem 7, nos dice 3 circunstancias en las que podemos determinar en qué nivel nosotros podemos estar. En el primer nivel, la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, dice, el progreso ya se ha realizado. Por ejemplo, voy por la calle, me encuentro una billetera, tiene una jugosa suma de dinero, y yo lo primero que pienso es, tengo que buscar al dueño y devolverle su billetera. Esa persona que hace eso, de inmediato, por instinto, ya tiene el progreso realizado. Sin embargo, hay otro nivel, dice, en aquella en la que surge ese pensamiento, lo rechaza, y lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Entonces, ¿qué ocurre? Encuentra la billetera, ve la suma de dinero y piensa, uy, esto me ayudaría a pagar unas deudas que tengo. O tengo mi mamá enferma, o tengo tal necesidad, me serviría. Pero no puedo hacer eso. No me puedo quedar con ese dinero porque no es mío. Voy a llamar al dueño y voy a devolverle la billetera. Ahí el progreso está en vías de cumplirse, porque por lo menos ya fue capaz de dominarse y de abstenerse de incurrir en el error. En el tercer nivel, dice, la persona que tiene un pensamiento malo y en él se complace, el mal existe todavía en toda su fuerza. Entonces encontró la billetera, vio el dinero es de quien se lo encuentra y me lo voy a quedar. Entonces se queda con la billetera y ahí el mal todavía existe en toda su fuerza. En la primera, el trabajo ya está concluido y en la última, el trabajo está por hacerse todavía. Pero está por hacerse porque somos espíritus en proceso de evolución, en proceso de crecimiento espiritual. Estos son los 3 componentes entonces que debemos tener en cuenta para empezar ese proceso de analizarnos. ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué clase de emociones estoy generando? ¿Y cómo estoy actuando? Estos 3 componentes pueden interactuar de diferentes maneras. A veces puede venir primero el pensamiento, después el sentimiento y la acción. En otras, primero puedo llegar a sentir un enojo, una rabia, pienso en decir algo y luego lo digo. Entonces, esa es otra forma de manifestación de estos 3 elementos.
A veces nosotros por instinto actuamos primero ante una circunstancia, después pensamos y reflexionamos que lo que hicimos estaba mal, después viene el sentimiento que es el sentimiento del arrepentimiento, porque actuamos de una forma precipitada. Son tres formas en las que estos elementos pueden actuar en nosotros y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que todos nosotros debemos estar muy vigilantes en cuanto a estas tres elementos de nuestra naturaleza humana, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestros actos. En el libro El hombre integral de Juana de Ángelis, a través de la psicografía de Divaldo, nos dice: la conducta del hombre que medita y actúa es poseer una mente bondadosa y un corazón afable. De esa manera se manifiesta pacífico y productivo, sin enojos ni peleas, sino armonizando todo y a todos a su alrededor. Por ello, lo importante y esencial es dominar la mente, adquiriendo el hábito de ser bueno. Entonces, ¿cómo se empieza a adquirir el hábito de ser bueno? Dominando la mente, porque ahí está la clave. ¿Y cómo adquirimos nosotros el hábito de ser bueno? ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer? En la pregunta 685, Kardec pregunta a los días de la humanidad, ¿cuál es ese método? Y ellos dicen que es la educación moral, que solo a través de la educación moral podrá superarse. Y dice, esa educación moral es aquella que consiste en el arte de formar caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Entonces es a través de la educación moral de nosotros, como espíritus encarnados aquí en este mundo de expiaciones y de pruebas, que nosotros podemos empezar a adquirir hábitos. Ahora, cuando nosotros empezábamos la conferencia, hablábamos de que todos teníamos un punto de partida. Y en la medida en que vamos creciendo y evolucionando, vamos mejorando nuestras decisiones. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que los niños muchas veces tienen esos malos comportamientos, esas malas circunstancias, esas malas actitudes, ¿qué es el deber de nosotros como padres? Trabajar en ellos, en esa educación moral, ayudándolos a mejorar, a dominar sus emociones, a dominar sus actitudes. ¿Para qué? Para que ellos se vayan forjando en esta existencia unos nuevos hábitos, hábitos morales, hábitos que le ayuden a él a progresar, a ser mejor. ¿Para qué? Porque hay que educar al niño, como dicen, para no tener que castigar al adulto. Y en el libro Pensamiento y Vida, en el capítulo 20, Emmanuel nos esclarece que el hábito es una estela de reflejos mentales acumulados que producen una constante inducción hacia la rutina. Esto ya es una cuestión científica, los reflejos mentales. Nosotros empezamos a crear esos reflejos mentales y ellos se van acumulando y ya el cerebro empieza a generar un proceso de rutina. Ya actuamos casi por instinto, sin pensar. La evolución, no obstante, nos impone la creación de nuevas costumbres a fin de que nos despojemos de las fórmulas inferiores, acercándonos a ciclos más elevados de la existencia. Como somos espíritus que estamos en vías de progreso, Dios entiende nuestra naturaleza, entiende que todavía estamos en ese proceso, pero por eso nos ofrece las posibilidades de aprendizaje. ¿Para qué? Para que nosotros creamos nuevas costumbres y podamos ir despojándonos de esas situaciones infelices, de esos comportamientos negativos, de esas formas inferiores para poder, ¿qué? Elevarnos, progresar, evolucionar. Y en el libro de Divaldo, que Divaldo psicografió de Juana de Ángelis, que se llama Momentos Enriquecedores, Juana nos trae este mensaje. Sustituir mediante las informaciones libertadoras del espiritismo los viejos hábitos uno a uno, adoptando un nuevo comportamiento mental. Primeramente, ¿dónde? En la mente. Y después
vivencial, con el fin que la renovación se haga continua e incesante. Después de que nosotros tomemos la doctrina espírita, nos damos cuenta de que somos espíritus perfectibles, que lograremos avanzar, que depende de nosotros ese proceso evolutivo, con la ley de la reencarnación, con la ley de causa y efecto, con la ley de justicia, amor y caridad, con el entendimiento de la ley de amor. Sustituiremos esos viejos hábitos. Pero mire que aquí Juan es clara y no nos dice que tienen que ser todos los hábitos a la vez. Entonces yo de la noche a la mañana digo, bueno, hoy, a partir de hoy, voy a cambiar y voy a dejar de ser esto, con la lista de las situaciones que creo que puedo mejorar. Así, de la noche a la mañana ya empecé a cambiar todo. No, ella dice uno a uno. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que esos son registros mentales que están ahí arraigados, muchos no solo de una existencia, sino de muchas existencias en las que hemos incurrido en los mismos actos, en los mismos hábitos, pues el ejercicio requiere mucho trabajo. Ahora, este señor es el doctor Tal Ben-Zahar. Él es psicólogo positivo. Dictó en la Universidad de Harvard durante 25 años la cátedra de psicología positiva y él dictaba una clase sobre la felicidad. Él, estudioso, empezó a revisar el tema de los hábitos y según sus estudios, él nos trae esta información. Dice, lo importante para generar cambios es generar nuevos hábitos. ¿Concuerda con lo que nos dice la doctrina? Es necesario hábitos que reemplacen aquellos que ya tenemos para que se dé y se geste un cambio en nosotros. Él nos recomienda y dice que el secreto para adquirir esos nuevos comportamientos está en la repetición y en los rituales. ¿Qué dice él también? Que debemos enfocarnos en un hábito, máximo en 2 hábitos a la vez. Y según él ha visto que funciona, dedicarse a repetir esa actividad por lo menos durante 30 días consecutivos, dejando que el cerebro haga el resto, una vez que se adquirió la costumbre. Entonces, el cerebro hace el resto después de que ya adquiere la costumbre de que durante esos 30 días yo realicé la misma rutina, el mismo proceso. El cerebro ya después se despierta, me impulsa a seguir ejecutándolo de una manera automática. Él propone el método de las 3 R's. ¿Y qué es el método de las 3 R's? Primero dice, para que se nos facilite este proceso de cambio de estos hábitos, son los recordatorios, que son señales externas que ponen la atención en un compromiso que hicimos. Por ejemplo, una nota en la agenda como si fuera una tarea o un asunto de trabajo, puede ser incluso una imagen que motive a la acción que vamos a realizar. La repetición. Hacer alguna actividad por primera vez se puede lograr con los recordatorios. O sea, cuando yo lo hago por primera vez, los recordatorios funcionan. Pero para que se puedan mantener es mediante la repetición, que es vital para lograr un cambio duradero. O sea, yo debo lograr que eso se repita durante un periodo de tiempo para que mi cerebro genere nuevas rutas de conexiones, nuevos procesos mentales que reemplacen los que yo ya tenía en los hábitos anteriores. Y la tercera son los rituales, que son los que se convierten en hábitos, rituales o hábitos. Después de suficientes recordatorios y repeticiones, se forma un ritual, o sea, un hábito, que es cuando ya no se requiere esfuerzo extra para lograr la meta, o se vuelve parte de la vida cotidiana. Entonces, en un principio, por ejemplo, cuando vamos a aprender a conducir un carro, un vehículo, ¿qué pasa con nosotros? Lo primero que hacemos es nos enseñan que hay que enclochar, aprender el carro, enclochar, meter primera, ir acelerando, ir sacando el clutch. Bueno. Y todo lo hacemos de una manera tan atenta que tenemos que ir contando qué sigue después y nuestra mente procesa
todo el ejercicio de conducir. Cuando ya perdemos el miedo, cuando ya lo hemos estado haciendo durante tiempo, ¿qué ocurre? Que ya nuestro cerebro no necesita ni que nosotros pensemos en que tenemos que prender el carro y enclochar para meter primera. Eso ya se hace automáticamente. Entonces ya generamos un automatismo en nosotros. Y está comprobado que más del 40% de las cosas que nosotros hacemos son por automatismos de nuestro cerebro, de cosas que venimos haciendo continuamente y que nuestro cerebro se acostumbró a esos procesos y entonces ya ni siquiera pensamos. Entonces nos levantamos de una vez, apenas abrimos los ojos, entramos en redes sociales, miramos el celular, estamos ahí, nos metemos 1 hora, 2 horas o perdemos mucho tiempo para estar nosotros ahí en esos hábitos, o de pronto muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es prender el televisor antes de bañarnos, antes de hacer. Y lo mismo pasa con las otras rutinas, cepillarse, desayunar, todas esas cosas las hacemos automáticamente, nosotros no tenemos que ponernos a pensar qué vamos a hacer porque ya eso está en nuestra mente de tantas veces que lo hemos repetido. Ahí están esos procesos mentales y ya son hábitos en nosotros y se vuelven parte de la vida cotidiana. Pues lo mismo se hace cuando se quiere reemplazar esos hábitos. Ahora, hay un libro que se llama El poder de los hábitos, que es del escritor Charles Duhigg, que él es un escritor, fue escritor de diarios en Estados Unidos, ganó bestsellers por escritos que tuvo, con decoraciones y todo eso, pero él se dedicó a entrevistar científicos, estudiosos, para crear este libro que se llama El poder de los hábitos. Y en ese libro él tiene un tema que se llama la formación de un hábito. Él nos cuenta que en ese libro, que un señor de 71 años llamado Eugene Pauli tuvo un accidente. En ese accidente tuvo una enfermedad que fue una encefalitis viral, que le afectó su lóbulo temporal medial. Allí tuvo pérdida de la memoria de corto plazo, totalmente. Él podía recordar eventos de 1960 hacia atrás, pero no podía recordar ni siquiera dónde quedaba su habitación, en la casa no se ubicaba, no sabía, muchas veces podía estar repitiendo una acción todo el tiempo ahí, y él no se daba cuenta que lo estaba repitiendo, que ya lo había hecho 3, 4 veces seguidas. No tenía en cuenta eso porque no recordaba, no tenía memoria de corto plazo total. Su esposa, viendo esta circunstancia, decidió empezar a llevarlo a hacer un recorrido en su sector de la ciudad para una caminata diaria. Entonces ella se iba y lo acompañaba y hacía la ruta de su caminata diaria. Un día, ella se quedó muy asustada porque se dio cuenta que él no estaba en la casa. Y cuando ella se asombró de que no estaba en la casa, entró en angustia porque ahora se va a perder. Si no sabe ubicarse ni siquiera en la casa, no sabía ni cuál era su habitación, se perdía. Ahora, ¿qué iba a hacer él en la calle? Pues resulta que a los 15 minutos el señor regresó a su casa. Con esto, él demostró que las rutinas que nuestro cerebro realiza y que se convierten en hábitos son independientes del pensamiento y de la toma de decisiones que nosotros podemos hacer. Entonces, él define, el escritor, que hay un tema que se llama un bucle de 3 pasos, que todo hábito se genera en un bucle de 3 pasos. ¿En qué consiste ese bucle de 3 pasos? Nosotros tenemos una señal. Esa señal, por ejemplo, en las personas que consumen alcohol, puede ser ansia de consuelo, puede ser que tengo problemas, tengo situaciones que de pronto me deprimen y de pronto quiero pasar un rato agradable con unos amigos. Generalmente no es embriagarse, sino tratar de aliviar una emoción que está allí en su interior y que sienten que con el alcohol la pueden subsanar. Eso se denomina señal. La señal es
esa sensación, esa emoción, ese deseo que tenemos. La rutina es que él cuando siente eso, se dirige ¿a qué? A consumir alcohol. Y la recompensa es sentirse bien, aliviado, tranquilo, porque ya satisfizo su necesidad. ¿Qué dice él que hay que hacer? Dice, no se cambia la señal, ni tampoco se cambia la recompensa en el bucle de 3 pasos para el cambio de un hábito. No se cambia la señal ni la recompensa, se cambia y se sustituye la rutina. El qué hacer cuando llega la señal a mi emoción o a mi pensamiento. Entonces, la señal sigue siendo la misma. Ansia de consuelo, tengo problemas, bueno. La rutina puede ser, voy y converso con alguien, voy a llamar a un amigo, pero no un amigo o una amiga que también consuma alcohol, ¿no? Debe ser un amigo que me aporte a mí una ayuda, que me escuche, que de pronto me ayude para yo tener la misma recompensa. Entonces voy y converso con él, con ella, nos tomamos un café, pasamos un buen rato, me siento contenta, contento porque logré calmar esa ansia que tenía de consuelo o esa necesidad de dialogar o de expresarme con alguien acerca de mis circunstancias. Entonces, vemos aquí los 3 pasos. Está la señal, está la rutina y está la recompensa. ¿Qué debemos cambiar? La rutina. Pero debemos ser muy acuciosos en este proceso. Porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si nosotros no hacemos una valoración de cuáles son esas señales que detonan en mí la necesidad de ir a hacer algo que me genere satisfacción, sea un placer temporal o sea un placer más duradero. Entonces, él nos dice que siempre, de todas maneras, aún así, a comprender las señales y los deseos que conducen a nuestros hábitos, no hará que estos desaparezcan de pronto, pero nos aportarán un medio para cambiar el patrón. Entonces, por eso es necesario conocernos, porque debemos entender y comprender esas señales y esos deseos que estamos teniendo. Cuando nosotros los detectamos, cuando nosotros los reconocemos, podemos decir, bueno, ¿qué decido? ¿Me voy a tomar un trago o voy y me tomo un café, me siento, escucho una buena música, escucho una conferencia, una motivacional, algo que me anime y siento la misma recompensa que es el placer de haberme podido desahogar de alguna manera de lo que me estaba pasando? Él habla de que para poder cambiar hábitos se requieren de ciertas características que nosotros debemos desarrollar. Y lo primero que debemos tener es determinación. Tomar la determinación de que queremos cambiar. Buscar en nosotros las herramientas para poder empezar ese proceso. Tener dedicación. No es hoy lo hago, mañana no, y después de pronto la otra semana vuelvo y empiezo, y entonces vamos aplazando. No, es ahorita, el momento es ahora, nosotros tenemos que tener conciencia y despertar esa conciencia en cuanto a la necesidad de mejoramiento, tener determinación, tener dedicación, tener fe en el cambio. El cambio es posible mientras nosotros lo concibamos en nuestro pensamiento, lo bajemos a nuestra emoción porque sintamos que es necesario cambiar y de que tenemos todas las potencialidades porque si no, no hubiese seres que ya lograron llegar a ese estado evolutivo en el que el amor predomina en ellos, en el que su ser es un ser que nos muestra un ejemplo a seguir. El esfuerzo requiere esfuerzo, los cambios de hábitos requieren esfuerzo. Por eso es importante que cuando nosotros escuchamos estas posibilidades, estos métodos, estas técnicas, tomemos nota, pero no para tenerlas allá archivadas en el cuaderno y guardarlas, no, sino para tener un derrotero a seguir y poder decir cada día, me voy a esforzar para lograr cambiar, así sea un solo hábito institucional en nosotros, un solo hábito a la vez. Si queremos cambiar un hábito, debemos reconocer un mal hábito, debemos reconocer que lo tenemos
y empezar a entenderlo y a tratar de buscar herramientas y formas y caminos que me lleven a mejorarlo. Requiere mucho trabajo, claro, sí, porque la evolución, el progreso requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, porque si no, nos quedamos es en la zona de confort. Todo el que no se esfuerza, el que no trabaja, el que no se dedica, el que no hace las cosas con determinación, se puede estar quedando estancado en su progreso evolutivo. ¿Y qué pasaría entonces con la existencia que tenemos hoy? Sería una existencia tal vez poco aprovechada. ¿Y qué ocurre después de que nos desembarazamos de este cuerpo, de que ya disfrutamos y pasamos bueno aquí, hicimos lo que quisimos, como quisimos y vivimos de la manera que nos pareció? Y llegamos al mundo espiritual y nos encontramos con nuestra realidad y empieza a aflorar de nuestra propia conciencia todas esas imágenes, esos momentos, cuántas veces hice el mal, cuántas veces me hice mal a mí mismo, cuántas veces afecté a mis hermanos en humanidad, o cuántas veces ayudé, cuántas veces serví, cuántas veces me contuve de hacer cosas que fueran negativas, no solo para los demás, sino para mí mismo. Entonces, es ahí cuando nosotros, en esos momentos, vamos a decir, aprovechamos o no aprovechamos la existencia y tendremos que volver a empezar desde donde dejamos todo. En el Evangelio según el Espiritismo nos invita en el capítulo 17, ser perfectos. Y dice Kardec que se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. El verdadero espírita, pero se debe entender que el verdadero espírita y el cristiano, el verdadero cristiano, son una misma cosa. También lo dice el Evangelio en otra parte. Pero se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hacen. No nos dice tampoco que porque nos perfeccionamos de la noche a la mañana, sino porque cada día hicimos algo, pusimos un granito de arena, dimos un paso o pusimos resistencia a las instigaciones del mal. No nos dejamos llevar por nuestros deseos malsanos, sino por el contrario, buscamos la manera de mejorarnos, de dominarnos. En un principio tendremos que contenernos, en otros momentos ya no será necesaria la contención sino será ya más natural, y en la medida en que nos esforcemos, de que practiquemos, de que realicemos una y otra vez las mismas cosas, vamos creando ese hábito de ser mejores. Porque dice la doctrina que el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Entonces, nosotros, queridos hermanos, estamos aquí, los viejos hábitos y el cambio. ¿Qué ruta quieren tomar esta noche, queridos hermanos? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos quedarnos con nuestros viejos hábitos, regocijándonos, o tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta si esos hábitos si no son saludables, si son morales o van en contra de la moral, si esos hábitos me perjudican a mí, perjudican a las demás personas? Cuestionémonos, hagamos una revisión de esos viejos hábitos que tenemos y empecemos a trabajar por ese cambio, porque es posible. Y dice el libro de los Espíritus en la pregunta 909 que si el hombre en todos los casos puede vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo. ¿Y qué dijeron los espíritus? Dice sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que le falta es voluntad. Ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis. Entonces, se requiere voluntad de hacer, el querer, el deseo, la determinación y ponerle esa fuerza interior que nosotros tenemos para lograr esos cambios. Y dice que la fuerza de la voluntad es ilimitada. Dice León Denis, la fuerza de la voluntad es ilimitada. El hombre consciente de sí mismo, de sus recursos latentes, siente crecer
sus fuerzas como resultado de sus esfuerzos. Entonces, se requiere esfuerzo para lograr hacer crecer esas fuerzas interiores que nos llevan a esa voluntad que es ilimitada. No hay límites. Y hay una frase que yo escuché a alguien muy cercano de mí. Decía siempre, mi voluntad todo lo supera. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tenemos voluntad firme, tenemos un propósito, queremos lograr una meta, vamos en pos de ese ideal, de esa meta. Hacemos los esfuerzos que se requieren y no nos falta el auxilio de lo alto, porque Dios nos observa y cuando Él ve que sus hijos se esfuerzan, que tratan, que luchan, Él envía a los espíritus bondadosos para que nos asistan en esas nuevas resoluciones, para que nos sostengan y nos iluminen y nos ayuden. ¿Qué nos dice la doctrina espírita? Herramientas que debemos tener en cuenta. Primera, la vigilancia de nuestros actos. ¿Cuál es el método más fácil de llevar a efecto la vigilancia personal para evitar las tentaciones? Pregunta 217. Y dicen los espíritus, la manera más simple es la de establecer cada uno un tribunal de autocrítica en conciencia propia, procediendo para el otro en la misma conducta de rectitud que desea de la acción ajena para consigo mismo. Entonces, actuar con los demás como nos gustaría que se actuase con nosotros. Pero mire que ello no dice que hay que vigilar los actos ajenos, ni hay que estar pendiente de quién es el que se está equivocando. Debemos es la vigilancia interior de nuestra propia conciencia para actuar de la manera correcta. El recurso poderoso. ¿La oración hace mejor al hombre? Pregunta Kardec. Y dicen los espíritus, sí. El que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal. Y Dios le envía espíritus buenos para que lo asistan. Esa es la ayuda que nunca se niega cuando es pedida con sinceridad. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, antes de tomar estas determinaciones de cambio, porque cambiar no es fácil? ¿Saben por qué? Porque muchos de esos defectos morales, muchos de esos vicios, no son solo de esta existencia. Tienen raíces en existencias anteriores donde ya hemos fracasado, donde nos hemos equivocado, donde hemos dado rienda suelta a nuestras debilidades morales, a nuestros vicios. Y entonces es ahí donde cuesta más trabajo superar estas tendencias y estos defectos, estos vicios. Pero dice, siempre que nosotros recurramos a Dios con el corazón contrito, digámoslo de alguna manera como lo dicen, o con humildad, es la mejor forma, con humildad sincera, buscar a Dios, buscar esa fuerza de la fe que nos impulsa la voluntad de querer hacer las cosas bien, de querer mejorar. A través de la oración el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos que se acercan para tenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos del bien. El hombre adquiere así fuerza moral necesaria para y regresar al camino recto en caso de que se haya desviado. Nosotros somos conscientes si nos hemos ido por un camino equivocado o por un camino adecuado. Cuando nosotros hacemos el autoanálisis, la autocrítica, la autovigilancia, nos damos cuenta en qué camino estamos. Pero nunca es tarde, queridos hermanos. Nunca es tarde para que nosotros volvamos al camino del bien, para que estemos en concordancia con las leyes de Dios, que son leyes de amor, que los primeros beneficiados en cumplirlas somos nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él fue el ejemplo más grande que ha pisado la tierra de cómo debemos nosotros actuar, el derrotero. Y aún así, Jesús, siendo el espíritu más evolucionado, siendo el guía de la humanidad, este espíritu superior, estando aún aquí, ¿cuántas veces estuvo en oración, orando a nuestro Creador
orándole a Dios, pidiéndole a Él la inspiración para poder seguir actuando aquí, realizando su labor, su tarea, su trabajo. ¿Cuántas veces el mismo Jesús no oró? Y cualquiera diría, pero Jesús necesitaba orar si Jesús ya era un espíritu evolucionado. Pues sí, Jesús oraba porque Él sabe y siempre ha sabido y por eso siempre nos lo recomendó, que debíamos orar porque esa es la forma como nos conectamos con nuestro Padre y recibimos la asistencia y la ayuda que necesitamos. La práctica de la ley de justicia, amor y caridad, porque nosotros debemos amarnos los unos a los otros y practicar el bien y tratar a los otros con la misma medida que nos gustaría que nos trataran. Eso se llama justicia. Y la ley y la caridad, que es la benevolencia para con todos, la indulgencia para con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Si nosotros empezamos a practicar estas virtudes y a trabajar en ellas, a servir, a amar a nuestro prójimo, a entender y comprender sus debilidades, porque yo también necesito que entiendan mis debilidades. Yo ya no me voy a fijar en el error ajeno, sino voy a estar pendiente de que yo no equivocarme tanto. Y Juana de Ángelis, para terminar, nos trae un mensaje muy hermoso acerca de coraje para cambiar. Y ella nos dice, muchos de los conflictos que afectan al ser humano derivan de los patrones de comportamiento que él mismo adopta en su jornada terrestre. Es común que se copien modelos del mundo que entusiasman por poco tiempo, sin que se analicen las consecuencias que esos modos comportamentales nos pueden acarrear. Algunos creen que las propias equivocaciones son menores que los errores de los otros. Otros suponen que aunque pase el tiempo para los demás, no pasará lo mismo para con ellos. Se engañan a sí mismos pensando que la severidad de las leyes de la conciencia les llegará a los otros. Embriagados por el orgullo y por el egoísmo, se dejan llevar por los desvaríos de la multitud sin reflexionar al respecto de lo que es necesario buscar realmente. Provocados por la perversidad que prevalece, actuemos en silencio a través que nos resguarda la tranquilidad. Gastemos nuestras energías sobrantes en la actividad fraternal, volcada a la verdadera caridad. Cultivemos la paciencia y aguardemos la bendición del tiempo que todo vence. Prosigamos en el compromiso abrazado, sin desánimo, sin vanas ilusiones, confiando siempre en el valor del bien. Aprendamos a controlar nuestras malas inclinaciones y logremos vencer si perseveramos en el buen combate. Convirtamos sombras en luz. Modifiquemos hábitos dañosos en cualquier área de la existencia, comenzando por aquellos que parezcan más fáciles a ser derrotados. Siempre que surgiere la oportunidad, hagamos el bien, por más insignificante que nuestro acto pueda parecer. El mayor reconocimiento que se puede tener por hacer lo correcto es la tranquilidad de la conciencia o la conciencia tranquila. Toda ascensión exige esfuerzo, exige adaptación y sacrificio. En cuanto toda caída resulta en prejuicio, desencanto y recomienzo. Trabajemos nuestra propia intimidad, venciendo límites y obstáculos impuestos, muchas veces por nosotros mismos. El cambio para mejor es urgente, mas compete a cada uno de nosotros, corajosa e individualmente, decidir a partir de cuándo y cómo ella se dará. Ese cambio es urgente, queridos hermanos. Todos nosotros podemos tomar esa decisión hoy de elegir un camino que nos conduzca hacia la verdadera felicidad, hacia esa tranquilidad de conciencia, del deber cumplido, de haber hecho las cosas bien, de no haber perdido nuestra existencia en las cosas vanas del mundo, porque las cosas vanas del mundo son la puerta ancha que todos siguen y que la mayoría se van por ahí, la de los goces, la de la diversión, la de todos los placeres que podamos tener, el mal uso de nuestro libre albedrío. Pero la puerta que conduce
a la salvación es estrecha y el camino que nos conduce a ella es un camino de espinas, puede ser un camino doloroso, un camino de pruebas, de sufrimientos, puede llegar a pasar, pero si lo superamos con fe y esperanza en el porvenir, fe y confianza en Dios y la esperanza en el porvenir que nos espera como espíritus inmortales, estaremos cosechando para nosotros mismos, no para nadie más, para nosotros mismos, esa paz de conciencia, ese deber cumplido, esa idea de que cuando lleguemos allí a la espiritualidad o desde esta misma vida, empezaremos a recibir los goces. ¿Por qué? Porque seremos realmente felices. ¿Y cuál es la mayor felicidad del ser humano? Es el contentarnos con lo necesario. La felicidad no es de este mundo, queridos hermanos, pero podemos ser felices mientras no pongamos esa felicidad en las cosas materiales. Solamente cuando alcancemos ese progreso espiritual, que le demos más valor a la espiritualidad, a las conquistas espirituales, es que podremos lograr esa felicidad. Por su atención, queridos hermanos, muchas gracias. Invitados todos a la acción. Actuemos, no nos quedemos y no dejemos, no sigamos aplazando la tarea.